Hola a todos, espero que se encuentren muy bien en esta temporada. En esta ocasión vamos a hablar de lo que tiene que ver con los impuestos. Vamos a empezar a hablar, primero que todo, ¿qué es un impuesto? ¿Cierto? Un impuesto es una obligación de pago en la mayoría de casos de forma monetaria, o sea, hay que pagar plata. Si vamos a hablar, algo que es impuesto es obligatorio. Algo que es impuesto es obligado. Por ejemplo, mi mamá me decía a mí, Camilo, te impongo a hacer esto. Ella no me preguntaba si yo quería hacer eso. Ella me decía, te lo impongo, y yo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacerlo. Pero vamos a ver que no siempre que haya un impuesto se debe pagar ese impuesto. Hay una condición para que cada impuesto se cumpla. O sea, para que haya esa obligación de pago, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de las características de los impuestos. Entonces, ¿cuáles son las características de los impuestos? Son 5. Primera característica de los impuestos, sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el que recoge el impuesto, el que recauda el impuesto. Segundo, sujeto pasivo. Es el que paga el impuesto, el obligado a pagar el impuesto. Tercer característica, el hecho generador. Es la condición para que haya la obligación de pago de un impuesto. Cuarta condición, base gravable. ¿Sobre qué valor se va a calcular el pago del impuesto? ¿Cuál va a ser el valor sobre el que se calcula el impuesto? Sea en plata, o sea un porcentaje, o sea un valor fijo, ¿cierto? Entonces hay que buscar ahí cuál va a ser esa base gravable, ¿cierto? Y por último, la tarifa, que puede ser un porcentaje, un valor fijo, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta estos 5 puntos para saber cuándo hay un impuesto. Por ejemplo, un ejemplo de un impuesto, está el impuesto predial. ¿Cuál es la condición para que exista la obligación de pago del impuesto predial? A tener una finca, tener un lote, tener un apartamento. Entonces el que tiene y cumple esa condición va a tener la obligación de pagar el impuesto predial. Es que yo no tengo ni casa, ni apartamento, ni finca. No te va a tocar pagar el impuesto predial, ¿cierto? Impuesto de rodamiento, sí. ¿Quién los paga? ¿Quién paga ese impuesto? Ese impuesto lo paga el que tiene un vehículo o una motocicleta con ciertas características y tiene que pagar ese impuesto, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas, el IVA. ¿Quién lo paga? Todo el mundo. Todo el mundo paga el IVA, siempre y cuando compre productos que estén grabados con IVA. ¿Qué pasa? Ya el gobierno dijo, no, es que esto no es equitativo, esto no está bien. Vamos a tratar de hacer que esto sea más equitativo en la población. Ustedes vean, por ejemplo, que el IVA no le preguntan a uno, venga, es que usted tiene mucha capacidad de pago o poca capacidad de pago. No, compró un producto con IVA, te lo cobraron, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cuál es el hecho generador del IVA. Es que la declaración de renta, que es otro impuesto, se llama impuesto sobre la renta. Y complementarios, entonces hay que saber bien cuál es el impuesto sobre la renta y cuál es el complementario del impuesto sobre la renta y cuáles son esos complementarios que nos pueden hacer declarantes, y saber que tiene 5 condiciones que no las vamos a tocar en este momento porque estamos hablando básicamente de cuáles son las características. Entonces siempre va a haber una condición para tener la obligación de pago de un impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya en próximas charlas voy a tocar lo que es el impuesto sobre las ventas. Vamos a arrancar con ese. Vamos a hablar sobre las devoluciones de IVA a los hogares más vulnerables, para que ustedes vayan entendiendo y aterrizando todos esos conceptos y vayan manejando todo lo que tiene que ver primero que todo, con el IVA. Vamos a arrancar con ese impuesto y más adelante vamos a tocar también temas de retención en la fuente y otros. Muchísimas gracias por haber visto esta pequeña charla referente a las características de los impuestos y la definición de los impuestos. Agradecemos de antemano a las personas que se han suscrito hasta el momento. Recuerden suscribirse en el botón rojo y activar la campana de notificaciones para que les llegue cada vez que se publica un video en este canal. En la descripción del video voy a dejar mis redes sociales de Facebook, Instagram, la página web que está en construcción y Twitter.
En esas redes sociales estoy publicando información de mucho interés, postales, estoy publicando pequeñas notas, tips para que ustedes estén muy informados en la parte contable y tributaria. Muchísimas gracias.